Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar, uno que está lleno de drama, de secretos, de corazones rotos y por supuesto, de la magia que siempre rodea a las telenovelas turcas. Y es que, como ya habrán intuido por el título, vamos a hablar de Can Yaman. Pero no cualquier cosa sobre Can Yaman, no. Hoy vamos a meternos en la jugosa telaraña de rumores y revelaciones que salieron a la luz gracias a las declaraciones de dos mujeres muy especiales en su vida, Bombaseda Sayan y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Bombaseda Sayan, la famosa presentadora y amiga de la familia, y Demet Özdemir, la actriz que compartió con Can la pantalla en la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador para nosotros. ¿Listos para el chisme? Pues abróchense los cinturones porque esto promete. Prepárense para sumergirse en las profundidades de la vida de una de las estrellas más brillantes de Turquía y del mundo. Primero, un poquito de contexto para los que quizá no estén tan familiarizados con el mundo de las celebridades turcas. Can Yaman, para quien no lo conozca, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su físico de infarto, su carisma arrollador y su talento innato, ha protagonizado series que han sido un éxito rotundo, no solo en Turquía sino también en Italia, España, Latinoamérica y muchos otros países. Series como Dolunay, Erkenci by Jane y más recientemente Sandokan, lo han catapultado a la fama internacional, consolidándolo como uno de los actores más cotizados y queridos del momento. Su éxito no es casualidad, es el resultado de una combinación perfecta de trabajo duro, dedicación y, por qué no, una pizca de suerte y encanto personal. Can Yaman nació en Estambul, Turquía, y desde muy joven mostró interés por el mundo del espectáculo. Antes de convertirse en actor, estudió Derecho y trabajó en el ámbito legal, pero su pasión por la actuación lo llevó a dar un giro radical a su vida. Se formó en actuación y comenzó a participar en producciones teatrales y series de televisión. Su primer papel importante fue en la serie Gönül İleri, pero fue con Dolunay donde realmente comenzó a destacar. El éxito de Dolunay abrió las puertas a Erkenci, la serie que lo catapultó a la fama mundial y lo convirtió en un ícono. Y aquí es donde entran en juego nuestras dos protagonistas de hoy. Bombaseda Sayan, una personalidad muy conocida en Turquía, es famosa por su sinceridad y por no tener pelos en la lengua. Es amiga íntima de la familia de Can Yaman y por lo tanto, una fuente de información privilegiada y una voz autorizada en el mundo del entretenimiento turco. Sus comentarios y sus entrevistas siempre generan mucha expectativa, ya que el público sabe que ella no duda en decir lo que piensa y en compartir detalles jugosos. Su presencia en los programas de televisión y en los medios de comunicación es sinónimo de controversia y de revelaciones, lo que la convierte en una figura clave para entender el panorama mediático turco. Demet Özdemir, por otro lado, es una actriz con una trayectoria igualmente impresionante. Nacida en İzmit, Turquía, Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Antes de alcanzar la fama, Demet trabajó como bailarina, lo que le proporcionó una gran disciplina y un excelente manejo del cuerpo. Su debut en la televisión fue en la serie Sana Bir Sr. Bereceğim, pero fue con Erkenci donde realmente se consagró como una estrella. Su química con Can Yaman en esta serie fue innegable y generó una legión de fans que soñaban con que su amor trascendiera la ficción. Además de Erkenci, Demet ha protagonizado otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir, demostrando su capacidad para conectar con el público y para construir personajes complejos y memorables. Así que con estos antecedentes imaginen la explosión cuando ambas, por separado, se pronunciaron sobre Can Yaman. ¿Qué revelaciones hicieron? ¿Qué secretos destaparon? Pues bien, vamos a empezar por Bombaseda Sayan. Bombaseda Sayan, en sus declaraciones, siempre ha defendido a Can Yaman. Siempre ha sido muy clara al decir que es un hombre encantador, talentoso y con un gran corazón. Su amistad con la familia Yaman le otorga una perspectiva única y privilegiada sobre la personalidad y el carácter de Can. Ella lo ha visto crecer, ha sido testigo de sus triunfos y de sus desafíos, y por eso, sus palabras tienen un peso especial. Pero, y aquí viene el pero importante, también ha hablado sobre su fuerte personalidad y su ambición. Sayan, a través de sus comentarios y su conocimiento de la familia, ha insinuado que Can tiene muy claras sus metas profesionales y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzarlas. Esta ambición, según Sayan, es una de las claves de su éxito, pero también
Puede generar tensiones y dificultades en su vida personal. En una entrevista, por ejemplo, Bombaseda Sayan habló sobre la presión que siente Khan por mantener una imagen impecable, la presión que conlleva ser una estrella de fama mundial, especialmente con las fuertes exigencias que tiene la industria. Ella ha mencionado la importancia de la familia para Khan, pero también ha dejado entrever que a veces, esa ambición puede chocar con las expectativas de los demás, especialmente en lo que respecta a la vida sentimental. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y de los fans, lo que puede limitar la libertad personal y dificultar el establecimiento de relaciones duraderas. También ha abordado, aunque de manera sutil, los rumores sobre las relaciones sentimentales de Khan. Aunque no ha revelado detalles específicos sobre su vida amorosa, sí ha destacado la dificultad que supone para él mantener una relación estable debido a su estilo de vida y a la exposición mediática. Es decir, ha dejado caer, sin entrar en detalles explícitos, que la vida amorosa de Khan no es tan sencilla como podría parecer. La constante presencia de paparazzi, la especulación en las redes sociales y la exigencia de los fans pueden generar estrés y dificultar la construcción de una relación sólida y duradera. Además, la distancia física, los viajes constantes y los horarios de trabajo demandantes pueden ser un obstáculo para el desarrollo de una relación amorosa. Sayan ha insinuado que Khan es una persona muy reservada en cuanto a su vida privada, y que prefiere mantener sus relaciones sentimentales alejadas de la mirada pública. Esta actitud, según Sayan, es una forma de proteger su intimidad y de evitar que su vida personal se convierta en un espectáculo. Sin embargo, esta discreción también puede generar más rumores y especulaciones por parte de los medios de comunicación y de los fans. En resumen, las declaraciones de Bombaseda Sayan sobre Khan Yaman son una mezcla de elogios, de advertencias y de insinuaciones. Ella lo admira, lo defiende y reconoce su talento, pero también es consciente de los desafíos que enfrenta y de las dificultades que debe superar para mantener el equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Sus palabras, aunque no revelan secretos escandalosos, ofrecen una visión más profunda y compleja de la personalidad de Khan Yaman. Ahora pasemos a Demet Özdemir. La relación entre Demet y Khan siempre fue un tema de conversación constante. Los fans de Erkenci Kuş soñaban con que su amor traspasara la pantalla, pero la realidad, al menos en la época en que se estrenó la serie, fue diferente. Ambos siempre negaron tener una relación sentimental, y aunque la química entre ellos era innegable y la curiosidad de los fans era enorme, la relación se mantuvo en el ámbito profesional. Demet, en entrevistas posteriores, ha sido muy diplomática al hablar de Khan. Ha reconocido el gran profesional que es y la química especial que tenían en la serie, pero siempre ha mantenido una postura de respeto y discreción. Ella ha destacado la importancia de la amistad y del compañerismo en el trabajo, y ha elogiado la profesionalidad de Khan Yaman. Su actitud ha sido interpretada como una señal de madurez y de respeto hacia su compañero de trabajo. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha hecho comentarios que han sido interpretados como indirectas o al menos, como reflexiones sobre su relación. Por ejemplo, en una entrevista, Demet habló sobre la importancia de la comunicación y la compatibilidad en una relación. No nombró a Khan, pero muchos fans interpretaron sus palabras como una referencia a la complejidad de su relación en el pasado. Esta declaración, aunque sutil, dejó entrever que quizás la comunicación y la compatibilidad no fueron tan fáciles en su relación profesional. Además, en varias ocasiones, Demet ha hablado sobre su deseo de tener una relación tranquila y alejada de la exposición mediática, lo que ha sido interpretado como una indirecta hacia las dificultades que implica una relación con una figura pública como Khan. Demet ha expresado su deseo de mantener su vida privada alejada de los focos, y de construir relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo. Esta postura refleja su deseo de proteger su intimidad y de evitar la presión mediática que conlleva una relación con una celebridad. La discreción de Demet Özdemir es comprensible, ya que ella misma es una figura pública y sabe lo difícil que es lidiar con la presión mediática y con la especulación de los fans. Su postura, en general, ha sido de respeto y de profesionalismo, evitando entrar en detalles sobre su relación con Khan Yaman. Ella ha preferido centrarse en su trabajo y en su carrera profesional, sin alimentar los rumores ni las especulaciones. En resumen, Demet Özdemir ha sido muy cuidadosa en sus declaraciones sobre Khan Yaman. Sus palabras han sido respetuosas y diplomáticas, pero también han dejado entrever la complejidad de su relación y las dificultades que implica trabajar y relacionarse con una figura pública. Su postura refleja su madurez, su profesionalismo y su deseo de proteger su intimidad.
En resumen, ni Bomba Seda Sayan ni Demet Özdemir han revelado secretos escandalosos ni han hecho declaraciones explosivas que hayan remecido el mundo del espectáculo. Sin embargo, sus palabras, sus indirectas y sus reflexiones han servido para arrojar algo de luz sobre la personalidad de Can Yaman, sobre sus ambiciones y sobre las dificultades que enfrenta al lidiar con la fama y la atención mediática. Ambas, cada una desde su perspectiva, han revelado la complejidad de la vida de Can Yaman, un hombre talentoso y ambicioso que lucha por alcanzar sus metas mientras intenta proteger su intimidad. Han mostrado la dualidad de un hombre que debe lidiar con la presión de la fama y la búsqueda de la estabilidad emocional. Lo interesante de todo esto es que a pesar de que no han revelado secretos jugosos ni detalles morbosos, sus declaraciones han alimentado aún más el interés del público. Han logrado que la gente se pregunte, se imagine y especule sobre lo que hay detrás de la imagen pública de Can Yaman. Y eso, amigos, es precisamente lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante. La curiosidad humana por conocer la vida de las celebridades es insaciable, y las declaraciones de personas cercanas a ellos, como Bomba Seda Sayan y Demet Özdemir, avivan esa curiosidad y generan un sinfín de debates y especulaciones. La figura de Can Yaman, con su éxito internacional, se ha convertido en un imán para la prensa del corazón y para los fans. Su vida personal y profesional es objeto de constante análisis y de interés público. Las declaraciones de Bomba Seda Sayan y Demet Özdemir, aunque no sean sensacionalistas, ofrecen un atisbo de la realidad que se esconde detrás de la imagen pública de Can Yaman. Ellas, con sus palabras, nos invitan a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las celebridades, sobre la presión de la fama y sobre la dificultad de mantener una vida privada en un mundo donde todo se observa y se juzga. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Can Yaman es un hombre complejo con metas claras y una personalidad fuerte. Que la fama no es fácil, y que las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo son aún más complicadas. Y que Bomba Seda Sayan y Demet Özdemir, cada una a su manera, han contribuido a construir el mito de Can Yaman, un hombre que sigue cautivando al público con su talento y su encanto. Pero, ¿qué más podemos extraer de este análisis? Podemos identificar algunos temas clave que se desprenden de las declaraciones de ambas mujeres. La ambición como motor y desafío tanto Bomba Seda Sayan como, indirectamente, Demet Özdemir, han aludido a la ambición de Can Yaman. Esta ambición, que sin duda ha sido fundamental para su éxito, también puede ser un factor de presión y de conflicto en su vida personal. La búsqueda constante de la excelencia y de nuevos retos puede dificultar el establecimiento de relaciones duraderas y la dedicación de tiempo a la vida privada. La presión de la fama ser una celebridad implica estar constantemente bajo el escrutinio público. La imagen, la vida personal y las relaciones sentimentales están expuestas al análisis y a la especulación. Esta presión puede generar estrés, ansiedad y dificultar la construcción de una vida personal plena y satisfactoria. La importancia de la privacidad tanto Demet Özdemir como, en cierta medida, Bomba Seda Sayan, han destacado la necesidad de proteger la privacidad. En un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, mantener la intimidad es un desafío. La búsqueda de la privacidad se convierte en una estrategia para proteger la vida personal y para evitar la interferencia de los medios de comunicación y de los fans. La complejidad de las relaciones sentimentales las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo son especialmente complicadas. La exposición mediática, la distancia física, los horarios de trabajo demandantes y la presión de los fans pueden generar tensiones y dificultades. La búsqueda de la estabilidad emocional se convierte en un desafío. La profesionalidad y el respeto tanto Demet Özdemir como Bomba Seda Sayan han mostrado una actitud de respeto y de profesionalismo hacia Can Yaman. Han evitado entrar en detalles personales y han preferido centrarse en su talento y en su trayectoria. Esta actitud refleja su madurez y su deseo de mantener una relación cordial y respetuosa. En definitiva, las declaraciones de Bomba Seda Sayan y Demet Özdemir sobre Can Yaman nos ofrecen una visión más completa y compleja de la vida de esta estrella. Nos invitan a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las celebridades, sobre la presión de la fama y sobre la búsqueda del equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Nos muestran la dualidad de un hombre que con su talento y su encanto ha conquistado el mundo, pero que también debe lidiar con las dificultades y con las exigencias que conlleva su éxito. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado este análisis de las revelaciones de Bomba Seda Sayan y de Method Demir sobre Can Yaman. ¿Qué les parecieron las declaraciones? ¿Están de acuerdo con lo que dijeron? ¿Tienen alguna otra opinión o información que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, el mundo del entretenimiento siempre tiene secretos por descubrir. Hasta la próxima.